Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un don, un regalo, un llamado maravilloso que Dios hace a hombres elegidos de entre los hombres. Y ese llamado es el que Dios hace a todas las personas. Y luego de hacer ese llamado general, el Señor ubica en vocaciones específicas o en vocaciones particulares a aquellos que ha llamado con una voz dulce, con una voz de ternura, con una voz de compasión, con una voz de misericordia, con una voz de amor. Miremos que el Señor recorría pueblos, ciudades, aldeas. ¿Qué hacía? Primero, enseñando en las sinagogas. Jesús es maestro y viene a enseñar y a enseñarnos. Primera realidad de la cual Jesús nos quiere sacar. Jesús nos quiere sacar de la ignorancia en la cual muchas veces vivimos y permanecemos. Por eso, una hermosa obra que se puede hacer por alguien es enseñarle y enseñarle lo bueno. Entonces, Jesús como maestro, recordemos que Mateo tiene esa particularidad de mostrarnos a nosotros la característica de Jesús, maestro. Después de esa particularidad de ser maestro, de enseñar, dice que el Señor también curaba a las personas de sus enfermedades y dolencias. Y es precisamente como lo presenta Marcos. Aquel que cura es el médico, y Jesús es el médico por excelencia. Y no solamente enseña, sino que también cura a las personas de sus enfermedades y de sus dolencias. Porque si hay algo que termine cambiando un poco la condición de vida, que no nos sintamos igual, que un día no fluya de la misma manera, son las enfermedades y los dolores. No es lo mismo cuando uno está sano. Decía alguien por ahí: estoy bien, estoy sano, no me duele ni una muela porque tengo caja. Entonces, una cosa muy distinta es cuando estás totalmente sano, que no aparece ninguna afectación ni en tu parte espiritual, ni en tu parte psicológica, mental, ni en tu parte corporal. Porque cuando llega la enfermedad es uno de los elementos que termina cambiando el estado de ánimo de las personas. No estoy lo mismo de alegre, de tranquilo, de feliz, de contento cuando estoy sano que cuando estoy enfermo. La enfermedad ya es un condicionante y termina cambiando mi manera de expresarme, mi estado de ánimo, mi manera de comportarme. Normalmente una persona cuando está enferma, su estado de ánimo varía. Y uno dice: pero si era demasiado alegre, demasiado contento, demasiado espontáneo. Y la persona dice: no, es que tengo un dolor de cabeza, tengo malestar general, me está doliendo una muela, siento una fatiga como si fuera gastritis o fuera úlcera. Entonces, un elemento que condiciona el estado de ánimo de las personas es la enfermedad.
Y por eso el Señor curaba a las personas y sigue curando a las personas de sus enfermedades y dolencias. Y así nos presenta Marcos de manera particular a Jesús como el médico. Si Mateo lo presenta como el maestro, Marcos nos lleva a profundizar en la persona de Jesús como médico. Y continúa el texto sagrado diciendo que el Señor vio una multitud y se compadeció de ella. Este término compadecerse es ponerse en la situación de la otra persona, padecer con. Como coloquialmente nosotros decimos, es ponerme en los zapatos de la otra persona. Y Jesús se pone en los zapatos del que no sabe. Jesús se pone en los zapatos del que está enfermo, por eso enseñaba y curaba. Jesús se pone en los zapatos del que está extraviado y por eso siente compasión de estas personas, de esta comunidad, de este pueblo, porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Y una forma humana, psicológica de llamarlo es la empatía. Viendo la situación de la otra persona, poder ayudarle, no perjudicarle, porque solamente aquel que es empático se pone a pensar en aquello que el Evangelio nos dice: traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Cuando muchas veces hacemos sufrir, hacemos daño, no nos ponemos en la situación de la otra persona, humanamente nos falta empatía, espiritualmente nos falta compasión. Y estas son virtudes y valores que tienen los seres humanos. Por eso aparece la realidad humana del Señor, como lo muestra Lucas. Lucas nos muestra la característica más humana de Jesús, porque es compasivo, porque es misericordioso. Y si lo habláramos en términos humanos, psicológicos, Jesús, un maestro, un médico, un Mesías, un Dios, un Señor empático, con la capacidad de ponerse en la situación de los demás, de las otras personas. Y luego continúa el texto de hoy diciéndonos que el Señor llamó a sus discípulos, les dio poder para que precisamente hicieran todas aquellas obras buenas gratis que Él mismo les había predicado, mostrado, enseñado e indicado. Ahora los manda a la misión. Y la misión es instaurar, hablar, anunciar que el reino de los cielos está cerca. Y el reino de los cielos es el mismo Jesús y el Dios con nosotros, la palabra hecha carne. Ahora que empecemos a celebrar el tiempo de la Navidad en el Evangelio de San Juan, vamos a mirar precisamente que el evangelista nos muestra que la palabra de Dios, Jesús, toma nuestra condición humana, se hace carne como nosotros, menos en la realidad del pecado, precisamente para ser la luz del mundo. Por eso Navidad es un tiempo tan colorido, tan lleno de luces, no solamente en las cuadras, en las calles, en las casas, en los negocios, en el comercio, ¿no? Sino que la misma palabra de Dios nos muestra a nosotros que Cristo es la luz del mundo y por eso irradia esa luz en las situaciones más difíciles que las personas puedan experimentar, puedan sentir. Un discípulo es aquel que está a los pies del Maestro, escuchando de él, para luego convertirse en un apóstol. Discípulo es el que escucha y aprende. Apóstol es el que va y plasma, realiza, hace lo que aprendió de su Maestro. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos dice a nosotros: tengan los mismos sentimientos de Cristo. Esto fue lo que hizo el Señor con sus apóstoles, con sus discípulos. Les dijo: vayan y hagan lo que han visto que yo realizo y anuncien que el reino de Dios está cerca, porque el reino de Dios es la mejor noticia, porque el reino de Dios enseña, porque el reino de Dios trae sanación, liberación, curación. No olvidemos que la gracia de Dios es sanante y elevante. El Señor te sana y el Señor te levanta, porque el reino de los cielos es empático y porque el reino de los cielos viene gratis y tenemos que con amor anunciarlo de una manera gratis. Lo único que nos pide a nosotros es que roguemos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso,
cuando alguien nos hable de una vocación específica, particular, especialmente en el sacerdocio, en la vida consagrada, en la vida religiosa, padres de familia, amigos todos, hermanos, hermanas, no se trata de forzar, no hay que forzar a nadie para que vaya a un seminario, para que se haga sacerdote, religioso, religiosa, monja, monje, no hay que forzarlo, pero tampoco desanimarlo. Porque tristemente en la sociedad que hoy tenemos, resulta que a quienes muchas veces tienen esa intención, se les termina desanimando. Ni forzarlos, ni desanimarlos. Hay que motivarlos, acompañarlos, ayudarlos, empezando desde la oración. Porque hay algo que me parece curioso, un poquito cómico, pero no tan cómico ni tan chistoso. Y es que nuestras familias cristianas católicas quieren que hayan sacerdotes, y gracias por esa intención. Pero lo curioso es que quiere que los sacerdotes no salgan de la familia particular o de la familia mía. ¡Qué rico, padre, que hayan sacerdotes! Pero no, yo no quiero que mi hijo sea sacerdote o que mi hija se vaya religiosa. Hay gente que dice, es que yo siento que pierdo a mi hijo. Cuando tu hijo o tu hija se dedican a las cosas de Dios, no lo pierdes, lo ganas. Lo pierdes cuando no lo guías por el camino de Dios y se lo traga el mundo. En las manos de Dios no se pierde nadie. En los placeres del mundo nos podemos perder todos. Que Dios nos dé la gracia hoy de sentirnos motivados por esta palabra, de un Dios que enseña, de un Dios que sana, de un Dios que es compasivo, de un Dios que nos habla del reino de los cielos y de un Dios que nos motiva y nos pide a todos que oremos por las vocaciones y que vivamos con felicidad el estilo vocacional que Él a cada uno de nosotros nos ha regalado. Que así sea. Amén.